Bueno, queremos invitarlos ahora a una conversación con un ex ministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, también ex precandidato presidencial de la nueva mayoría, ni más ni menos que Andrés Velasco, quien está con nosotros acá en el estudio. Llegó recién bajado del avión. ¿Cómo le va, Andrés? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, bueno, y es momento también de ir analizando. Has estado bien conectado, de hecho te hemos entrevistado también a través de Skype, vía telefónica, porque lo cierto es que es difícil quedar indiferente a esta crisis. Desde un principio hasta ahora ha ido cambiando, hay nuevas medidas también anunciadas. ¿Y qué es lo que se puede esperar de aquí en adelante? Porque ya tenemos un IMASEC de menos 3,4%, muy similar a lo que fue, por ejemplo, la crisis subprime, que efectivamente a ti te tocó como ministro de Hacienda enfrentar medidas y que probablemente algunas de esas se pudiesen aplicar ahora si es que en ese minuto también funcionaron. Así es. Bueno, yo he vivido esto como tanta gente, con mucha angustia, con mucha preocupación. Creo que antes de hablar de economía, cosa que encantado hago, el contexto es un contexto obviamente de violencia política y eso no es bueno para el bolsillo, pero tampoco es bueno para la seguridad de las personas. Yo creo que lo primero que a estas alturas, ojalá que esté bastante claro, es que mientras los locales no puedan abrir, mientras la gente no pueda llegar a la pega, mientras el metro, los buses en Santiago o en regiones no puedan funcionar normalmente, va a haber mucha gente muy molesta y obviamente la economía se resiente. El paraguaso, el golpe que ha recibido la economía es gigantesco. Ya, tú hablabas recién de la crisis subprime, es una buena comparación, porque creo que desde ese momento, 10 años atrás, que no habíamos recibido un golpe de esa magnitud y de hecho la cifra del IMASEC del mes de octubre es más o menos de una contracción comparable a la que tuvimos hace 10 años. La diferencia, por supuesto, es que en ese momento importamos la crisis, ahora manufacturamos la crisis en casa, lo que también creo yo nos debe llamar a la reflexión. Del escenario. Y noviembre no se espera nada mejor, sino que todo lo contrario. No, para nada. Yo creo que hay que ser bien realista. El gobierno ha tomado medidas importantes y las podemos conversar, pero más o menos, independientemente de la reacción de políticas, que a mi juicio ha sido bastante acertada, el fin de este año y la primera mitad del próximo va a ser muy malo. Eso hay que decirlo con todas sus letras, porque obviamente el señor que tenía, ¿no es cierto?, un almacén y no solamente se lo saquearon, sino que le quemaron parte del almacén y la maquinaria, o qué sé yo, los congeladores o los equipos que tenía no están funcionando, tuvo que despedir a algunos de los trabajadores. Obviamente esa pyme no se va a poner en pie en 24 horas, porque no tienen las lucas para comprar equipos nuevos, porque probablemente los pocos ahorros que tenía se los gastó, ¿no es cierto?, arreglando las rejas O no lo ahorro, porque hay mucho endeudamiento. Exactamente, y además, como mucha gente opera con deudas o opera con capital de corto plazo que a alguien le facilita, el apretón financiero viene muy fuerte, ¿no es cierto? El ministro Briones, Andrea, anoche aquí mismo habló de no descarta una recesión. Más allá de los 2 trimestres técnicos que tiene que esperarse para ver con cifras económicas declarar oficialmente una recesión. Pero ¿cómo lo ves tú? Mira, antes que nada yo diría que Ignacio Briones ha hecho seriamente y con capacidad su pega. Yo no me considero un partidario acérrimo del gobierno, ni voté por este gobierno, pero hay que reconocer cuando la gente es profesional y creo que Ignacio Briones ha demostrado, primero, las dotes humanas y segundo, muy importante, las capacidades profesionales. Y está enfocando bien lo que es una situación muy difícil. Yo fui ministro de Hacienda 4 años, acumulé muchas canas que ustedes pueden ver todavía en la cabeza, me tocó la crisis subprime y creo que a Ignacio le está tocando una crisis de proporciones similares. ¿Va a haber o no va a haber recesión? Va a haber varios meses de crecimiento negativo. No me atrevo a decir si van a ser consecutivos, podrá haber uno negativo, uno positivo. Creo que no es muy útil enfrascarse en la discusión técnica si va a haber 2 trimestres consecutivos o no, porque al final eso depende mucho de una décima para arriba, una décima para abajo. Pero es evidente que este año la economía en algún momento se esperó que creciera 3%, va a crecer en torno al 1%, quizás un poquito más, pero no más que eso. El próximo año también, inicialmente la gente decía 3-4%, creo que entre 1 y 1,5% con suerte vamos a llegar el próximo año, entonces podrá haber meses negativos, no sería nada de raro. Pero más allá de las cifras, creo que el bolsillo de la gente va a estar apretado. Y va a haber mucha gente que va a perder la pega. Lo digo preocupado, digamos, pero hay que ser realista y hay que hablarle a la gente con la verdad. ¿Y te parece que ha ido en la dirección correcta entonces el ministro Briones, tomando parte de los ahorros que tiene el país y también buscando deuda para poder financiar el plan social? Creo que cuando la economía se chanta, hay que ponerle un poquito de plata en el bolsillo a las personas para que puedan salir a comprar. La economía se ha chantado al menos por 3 razones. La primera es que hubo por un par de meses una cuasi paralización de todas las actividades. Segundo, porque la inversión claramente se va a resentir. Cuando una empresa dice, mira, vamos a agrandar la fábrica,
Eso es pega para la gente de la construcción, la gente de la ingeniería, ¿no es cierto? Los contratistas, los proveedores, los que venden los equipos. La inversión este año y el próximo en Chile se va a chantar. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Y por lo tanto ahí tienes un segundo freno. Y el tercer freno, y es ahí donde se puede actuar un poquito más, es que la gente, la familia dicen, oye, ojo, ojo, ¿no es cierto? Y ahí unas luquitas extra en el bolsillo de las personas ayudan mucho. Y si yo miro la batería de cosas que se anunciaron antes de ayer, van en esa dirección. Ahora, lo importante, yo creo que Ignacio Briones lo tiene muy claro, es que como las crisis uno espera que sean pasajeras, transitorias, ¿no es cierto? El estímulo también tiene que ser pasajero, porque lo que uno no querría hacer es que algo que en Chile hemos construido con mucho cuidado, que es cuentas fiscales bastante ordenadas, las tiremos por la borda, ¿no es cierto? Hay espacio para hacer un estímulo, para meter unas luquitas en el bolsillo de la gente en el corto plazo, pero hay que hacerlo de modo cuidadoso y de modo sensato. Claro, porque finalmente hay un gasto que es transitorio, que es producto de la violencia, para ayudar también de alguna manera a las familias y a las pymes, y otro que tiene que ser el gasto permanente. Ahora, esta economía se va a frenar el próximo año, no vamos a tener prácticamente crecimiento y la violencia en esto también va a ser fundamental, porque en la medida que no se controle la violencia tampoco vamos a poder conseguir mucho más en el aspecto económico. Yo creo que ese es el punto absolutamente capital hoy. Y aprovecho esta oportunidad para decir que yo creo que ha habido líderes políticos que han estado muy a la altura de las circunstancias porque han entendido la magnitud del problema, y hay otros que siguen actuando como si la violencia fuera un problema ajeno. Creo que en esta situación no puede haber dobles lecturas, ambigüedades. Porque has visto que algunos se dan gustitos y aprovechan la oportunidad. Absolutamente. Yo creo que, por ejemplo, los que llaman a renuncia a Sebastián Piñera sin que medie ninguna razón sustantiva o jurídica, es darse un gustito, es tratar de salir en la tele, ¿no es cierto? Como dijo alguien por ahí, tener 15 minutos de fama, pero esos 15 minutos se agotan. Y este no es un momento para gustitos. Yo creo que por un lado hay que reconocer que las policías no han estado a la altura, hay que decirlo con todas sus letras, no solamente porque ha habido violaciones de derechos humanos, sino que porque uno esperaría que hubiese cierta capacidad de inteligencia. Yo estoy, como ustedes saben, vengo al extranjero, lo que me preguntan es, bueno, hay decenas de estaciones de metros quemadas, hay cientos de almacenes o supermercados quemados. ¿Qué hipótesis hay respecto de quién lo hizo? Ninguna. ¿Cuántos correos electrónicos interceptados? ¿Cuántas escuchas telefónicas? ¿Qué tenemos hoy que nos permita decir, mira, hay por lo menos una hipótesis, ¿no es cierto? Claro. Nada, ¿no es cierto? Y por lo tanto creo que necesitamos una acción policial que respete todos los derechos humanos, pero que sea más profesional, más efectiva. Y al mismo tiempo necesitamos que el mundo político, exigiendo obviamente que eso tiene que ser respetuoso de todos los derechos de las personas, le ponga piso político, ¿no es cierto? Porque si todos vamos a salir a criticar a la primera de cambio, va a ser muy difícil que le pongamos coto a la violencia. Y eso hay que hacerlo primero porque la seguridad de las personas es lo más importante, pero segundo porque sin tranquilidad en las calles, sin los buses operando, sin que la gente pueda llegar a la pega, no hay estímulo económico que sirva. La tranquilidad es absolutamente lo primero. ¿Te parece que, y esto ya una pregunta un poco más generalizada, porque tú deslizabas recién y lo escribiste en una columna de opinión, en un matutino, hablaste muy duramente de la clase política, de algunos sectores de la izquierda, y en general de todo el espectro, de que algunos se han estado a la altura y otros derechamente no, y que están tratando de sacar dividendos de esta coyuntura. ¿Cómo te parece a ti? Si quieres, haz una pasada completa, digamos, desde la derecha hasta la izquierda. ¿Cómo has visto tú el actuar un poco de nuestra clase política? Mira, yo no me voy a dar el gustito de decir fulanito metió la pata, aunque hay varios que lo han hecho, porque creo que eso ayuda, ¿no es cierto?, a azuzar más los ánimos. Pero yo creo que hay dos mundos que han coexistido. Ha habido gente que corrió riesgos políticos, asumió costos políticos y se puso las pilas para llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo yo lo celebro y lo valoro. Eso habló de la buena política. Absolutamente. Porque los acuerdos por definición no pueden dejar a nadie muy contento porque todo el mundo tiene que entregar algo, ¿no es cierto? Sí. Y por lo tanto los que firmaron no me cabe ninguna duda que ya no, digamos que serán 12 puntos, no me acuerdo cuántos eran, les gustaban 10, probablemente no les gustaban 2, pero bueno, mala pata, así son los acuerdos. Pero al mismo tiempo hay gente que dice, no, yo no estoy disponible para ningún acuerdo, y uno ve cómo a estas personas, por ejemplo, los cuestionan dentro de sus propios partidos por haber firmado el acuerdo. Eso a mí me parece absolutamente inexcusable. Absolutamente inexcusable. Partido Comunista y Frente Amplio. Claro. Entre otros, pero también uno ve gente en el mundo de la extrema derecha. Yo creo que aquí hay un riesgo muy importante y no hay que perderse al respecto. Si uno mira los episodios de violencia prolongada que ha habido en el mundo, y ojo que Chile no está solo,
Ha pasado algo parecido en Hong Kong, ha pasado algo parecido en Bolivia, el año pasado en Francia, ha habido episodios múltiples en muchas partes. En muchos de esos episodios lo que termina pasando es que a las manifestaciones pacíficas, que son absolutamente legítimas, le sigue la violencia, y a la violencia le sigue, lamentablemente, una reacción de extrema derecha. Así como hay populismo de izquierda, también hay populismo de derecha. Yo creo que sería absolutamente fatídico para Chile que termináramos en un ambiente en que las únicas dos alternativas son una extrema derecha muy dura, como vemos hoy día en Brasil, por ejemplo. El señor Bolsonaro ha hecho un discurso desastroso y un gobierno aún peor, pero ahí está, es presidente de un país de 200 millones de habitantes, o miren a Trump en Estados Unidos. Si después de este episodio, que mucha gente lo ve con buenos ojos porque tiene afanes reformistas, termináramos una especie de reacción del otro lado muy violenta y muy negativa, creo que ese es el peor episodio por Chile. Sí, por eso hay que ponerse las pilas y ordenar la cosa ya. Solamente para ir cerrando, hablando de este acuerdo en el cual se dio un ejemplo de buena política. Absolutamente. Claro, se llegó al acuerdo de la nueva Constitución y por la paz. ¿Es la Constitución que tenemos actualmente la responsable de las desigualdades y la pobreza que tenemos con esta nueva Constitución? O si llegamos a tener una nueva Constitución, ¿vamos a solucionar parte de este problema? Yo creo que las constituciones deben ser legítimas. Y el problema de esta Constitución, más que su articulado, es su origen. Y en la medida de que tener una Constitución que sea más legítima nos permita entendernos mejor, a mí me parece que eso es un paso adelante. Pero, al mismo tiempo, creo que la clase política le debe a la gente la honestidad total. Y eso implica decir que en Chile ni las pensiones, ni la salud, ni la educación van a mejorar de un día para otro automáticamente porque cambia un texto legal. Eso es bastante evidente, ¿no es cierto? Y el que pretenda otra cosa creo que está actuando con poca responsabilidad. Entonces, bienvenido sea un acuerdo que nos permita tener un marco jurídico compartido, legítimo, que a todo el mundo le pueda parecer que es propio, que no es ajeno, pero los cambios que hay que hacer y los esfuerzos que hay que hacer y la seriedad con que hay que abordar los temas de pensiones, de empleo, etcétera, eso no va a desaparecer. Les doy un ejemplo. Se hablaba mucho de pensiones y me parece muy bien, pero a mí no me cabe ninguna duda que es imposible entender un fenómeno de violencia callejera sin preguntarse qué pasa, por ejemplo, con el 500.000 de jóvenes en Chile que no pueden ni estudiar ni trabajar, los famosos ninis. A mí me gustaría que, así como el mundo político está muy entusiasmado hoy día en mejorar las pensiones, cosa que está muy bien, porque seamos francos, los adultos mayores votan, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay un interés político en hacerlo, lo que no lo invalida, pero es parte, ¿no es cierto?, del equilibrio político. Claro. A mí me gustaría también que muchos de esos jóvenes que a menudo no votan, también estén representados en el proceso político, que discutamos, por ejemplo, qué vamos a hacer para que haya horarios más flexibles que permitan estudiar y trabajar, o capacitación mucho más efectiva que permita que un cabro que terminó la educación media pero que no tuvo educación superior pueda entrar a trabajar con algunas destrezas que alguien le enseñe. Ahí hay una pega muy grande por hacer. Sí. Y eso obviamente no depende exclusivamente que se cambie la Constitución o algún texto legal. Eso tiene que ver con diseño, con voluntad política, con lucas, con además ponerse en... ponerle el foco a eso, porque muchas veces la política se mueve por hay grupos que políticos, ¿no es cierto? Sí. Y como los jóvenes en Chile muchas veces no votan, no están ahí los votos y por lo tanto creo que el tema de la capacitación, del desempleo juvenil, de la falta de oportunidades para los jóvenes es absolutamente central y ojalá que esta crisis que hemos vivido ayude a que el mundo político le ponga el ojo a eso en el futuro. Andrés Velasco, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bajado del avión, tuvo la gentileza.